Mi esposo olvidó colgar y le oí decir a mi mejor amiga embarazada, solo espera a que el cheque de su padre se haga efectivo, entonces nos llevaremos al bebé y la dejaremos sin nada. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, preparen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, A4 para la tarde o E4 para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. El Bluetooth de mi coche es normalmente una comodidad, una forma de manejar negocios mientras navego por el tráfico vespertino de Seattle. Pero en ese martes lluvioso, se convirtió en el instrumento de mi destrucción. Había llamado a Richard, mi esposo desde hace 15 años, solo para decirle que volvía a casa temprano de la casa de mi madre. Respondió con ese tono apresurado y sin aliento que siempre usaba cuando decía estar en medio de una negociación crucial. Dijo que me amaba. Dijo que estaba terminando. Y luego pensó que había colgado. Pero no lo hizo. La conexión se mantuvo abierta. El silencio en la línea duró solo un segundo antes de que la estática se disipara, y su voz llegó a través de los altavoces. No la voz suave y amorosa que usaba conmigo, sino un tono más bajo y arrogante. Dios, ella es tan asfixiante, dijo Richard. La claridad era aterradora. Sonaba como si estuviera sentado en el asiento del copiloto a mi lado. Casi me equivoco y la llamo por tu nombre. Mis manos se apretaron sobre el volante de cuero. Revisé la pantalla. El temporizador de la llamada seguía corriendo. Abrí la boca para gritar, para decir, Richard, todavía estoy aquí. Pero entonces la voz de una mujer le respondió. Una voz que conocía mejor que la de mi propia hermana. Más te vale que no, rió la mujer, un sonido gutural y familiar. No quiero que mi hijo se confunda sobre quién es su verdadera familia. Era Mónica, mi mejor amiga, la mujer que conocía desde la universidad. La mujer que se sentaba en la isla de mi cocina cada domingo bebiendo té de hierbas. No grité. No respiré. Simplemente me incorporé al carril lento, mi corazón martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas. No te preocupes, nena, dijo Richard. Laura no tiene ni idea. Vive en ese mundo de cuento de hadas que su papi construyó para ella. Cree que estoy trabajando sin parar en la oficina para construir nuestro futuro. Estoy cansada de esperar, Richard, se quejó Mónica. Mírame. Estoy embarazada de 6 meses. No puedo seguir escondiéndome dentro de esos horribles suéteres holgados que Laura me compra. Es humillante fingir que este bebé es un accidente de un tipo que se largó. Solo espera, la voz de Richard se volvió fría, calculadora. Solo espera a que el cheque de su padre se haga efectivo. Sabes que la distribución del fondo fiduciario es el próximo mes. 5 millones, Mónica. Ese es nuestro boleto. Una vez que ese dinero llegue a nuestra cuenta conjunta, lo transfiero a la empresa fantasma en el extranjero, le entrego los papeles del divorcio y nos vamos. Nos llevaremos al bebé y la dejaremos sin nada más que su casa vacía y su vientre seco. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El mundo fuera de mi parabrisas se volvió borroso. Vientre seco. El insulto más cruel que podría lanzarme. Él sabía cuántos ciclos de FIV habíamos intentado. Sabía cuántas noches había llorado en sus brazos después de otro aborto espontáneo. Sabía que me culpaba a mí misma. De todos modos, es demasiado vieja para darme un hijo, continuó Richard, retorciendo el cuchillo. Es estéril, Mónica. Tú me estás dando el legado que ella nunca pudo. Luego vino un sonido que casi me hizo salir del puente. Un sonido rítmico y sibilante. Fus, 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 fus. Escucha eso, arrulló Mónica. Es el latido del corazón de tu hijo. Fuerte, a diferencia del de ella. Estaban en la cita con el ginecólogo. La cita a la que Mónica me había dicho que iría sola porque estaba muy asustada y sola. Incluso me había pedido dinero para el copago ayer. Estaba temblando tan violentamente que el coche se desvió ligeramente, ganándose la bocina de un camión que pasaba. Me detuve en el arcén húmedo de la autopista, mis luces de emergencia parpadeando en la penumbra. Me senté allí paralizada, escuchando a mi esposo y a mi mejor amiga besarse.
Oí el sonido húmedo y chasqueante de sus labios, el murmullo de afecto que no había recibido en años. «Te amo», le susurró Richard. «Solo tenemos que jugar el juego un poco más. Usar su dinero para pagar el parto. Dejar que compre la cuna. Dejar que prepare la guardería. Y luego desaparecemos». Miré el tablero. El temporizador de la llamada marcó 4 minutos y 12 segundos. Luego, finalmente, la línea se cortó. Me senté en el silencio de mi coche, la lluvia tamborileando contra el techo como una marcha fúnebre. Toda mi vida, mi matrimonio, mi amistad, mi futuro acababan de ser desmantelados en 4 minutos. No solo estaban engañándome. Estaban planeando robar la herencia de mi familia. Se estaban burlando de mi infertilidad. Iban a dejarme construir una guardería para un bebé que planeaban robar. Miré mi teléfono. Apareció un mensaje de Richard. «Lo siento, cariño». La reunión se alargó. «Voy a buscar la cena. Te amo». Y justo debajo, un mensaje de Mónica. «Hola, tía Laura. El bebé está pateando mucho hoy. No puedo esperar a verte mañana». Solté un grito que me desgarró la garganta, un sonido primario de pura agonía. Pero a medida que el grito se desvanecía, algo más se asentó en mi pecho. No era solo tristeza. Era un bloque de hielo frío y duro. Pensaban que yo era la esposa despistada y estéril. Pensaban que yo era solo una chequera andante. Me sequé la cara. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban rojos, pero estaban afilados. «De acuerdo», susurré al coche vacío. «¿Quieren jugar a un juego? Juguemos». Antes de continuar con cómo puse su mundo patas arriba, quiero darles las gracias por escuchar. Si están viendo desde Nueva York o Texas o cualquier lugar intermedio, háganmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, déjenme contarles sobre los fantasmas que me atormentaron en ese viaje a casa. No arranqué el motor de inmediato. No podía. Mi cuerpo todavía temblaba, un rechazo físico al trauma que acababa de absorber. Apoyé la cabeza en el reposacabezas y cerré los ojos. Y al instante, los recuerdos volvieron en tropel, no como una cálida nostalgia, sino como fragmentos de vidrio afilados y dentados. Pensé en el día que conocí a Richard. Fue hace 7 años. Era encantador, guapo de una manera ruda, pero estaba roto, literal y financieramente. Acababa de declararse en bancarrota después de una empresa tecnológica fallida. Fui yo quien pagó la deuda de su tarjeta de crédito para que pudiera calificar para un préstamo de coche. Fui yo quien se lo presentó a mi padre, Arthur, un hombre que construyó su imperio sobre acero y logística. Mi padre se había mostrado escéptico. «Tiene ojos huidizos, Laura», había advertido papá. «Mira tu bolso, no tu cara». Pero yo tenía 35 años entonces, escuchando el tic-tac de mi reloj biológico como una bomba de tiempo. Quería amor. Quería una familia. Así que defendí a Richard. Les dije a mis padres que tenía visión. Pagué nuestra boda. Compré la casa en la que vivíamos. Lo puse en la escritura porque quería que fuéramos iguales. Iguales. Reí amargamente en el coche oscuro. Nunca fuimos iguales. Yo era el huésped. Él era el parásito. Y luego estaba Mónica. La traición de ella me dolió más que la de Richard. A veces esperas que los hombres sean estúpidos, pero tu mejor amiga. Mónica era 10 años más joven que yo. La conocí cuando era becaria en la fundación benéfica que yo dirigía. Un día vino a mí llorando porque su madre necesitaba una cirugía y no podía pagarla. Le extendí el cheque, un cheque personal, por $15,000. Nunca se lo pedí de vuelta. Cuando perdió su apartamento, la dejé quedarse en mi casa de huéspedes durante 6 meses sin pagar alquiler. Cuando lloraba por estar soltera y sola, le sostuve la mano. Y cuando me dijo que estaba embarazada hace 3 meses, sollozando que el padre era un rollo de una noche que bloqueó su número, fui yo quien le secó las lágrimas. Recuerdo haberla llevado de compras la semana pasada. Estábamos en una boutique de bebés de alta gama. Había elegido una cuna de roble tallada a mano ridículamente cara.
Es demasiado, Laura, había dicho, mirándome con esos grandes e inocentes ojos de cierva. No puedo permitirme esto. Tonterías, había respondido, entregando mi tarjeta de crédito al cajero. Voy a ser la tía honoraria. Quiero que este bebé tenga lo mejor. Recuerdo a Richard de pie allí con nosotras, mirando la cuna. Había pensado que su expresión suave era de afecto por mí y mi generosidad. Ahora sabía que estaba mirando la cuna para su hijo. Estaban comprando para su familia a mi costa, justo delante de mi cara. Debieron haberse reído de ello en la cama más tarde. Mira qué estúpida es. Probablemente dijeron, está comprando muebles para el bebé que la reemplazará. La revelación me provocó náuseas. Cada amabilidad que les había mostrado era ahora un arma que usaban contra mí. Mi infertilidad, mi mayor pena, era su chiste. Miré mi teléfono de nuevo. Necesitaba borrar el registro de llamadas. No podía dejar que Richard supiera que había llamado. Si veía una llamada de 4 minutos que él no había atendido, sabría que lo había oído todo. Cubriría sus huellas. Escondería el dinero mejor. Incluso podría volverse peligroso. Respiré hondo, forzando el aire a entrar en mis pulmones que se sentían demasiado apretados. Tenía que ir a casa. Tenía que entrar en esa casa, mirar a mi esposo a los ojos y no arañarle la cara. Tenía que ser la Laura que ellos creían que era. La dulce, despistada e ingenua Laura. Pero la Laura sentada en el coche al lado de la primera 5 estaba muerta. La mujer que giró la llave en el contacto era otra persona. Era la hija de Arthur Reynolds, un hombre que se comía a la competencia en el desayuno. Puse el coche en marcha. La lluvia amainaba, dejando las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado como aceite derramado. Iba a casa, a la escena de un crimen, pero esta vez no iba a ser la víctima. Iba a ser la detective, la jueza y la verdugo. Entrar en el camino de entrada de nuestra casa de estilo colonial solía traerme una sensación de paz. Los setos bien cuidados, la cálida luz amarilla que se derramaba desde el porche, era el santuario que había construido. Esta noche, parecía el escenario de una película de terror. Me miré la cara en el espejo de cortesía por última vez. Me apliqué una nueva capa de lápiz labial para ocultar el hecho de que me había mordido el labio hasta sangrar. Practiqué mi sonrisa. Se sentía rígida, como una máscara de arcilla que no se había secado del todo, pero tendría que bastar. Abrí la puerta principal y el olor me golpeó al instante. Ajo, romero y bistec a la parrilla. Richard estaba cocinando. Esto era parte de su rutina. Cada vez que se sentía culpable o cuando estaba a punto de pedir una gran suma de dinero, interpretaba el papel del chef con estrella Michelin. Cariño, ¿eres tú? Su voz llegó desde la cocina, cálida y acogedora. Era la voz con la que solía quedarme dormida. Ahora sonaba como el siseo de una serpiente. Estoy en casa, grité, tratando de sonar alegre, pero sonando más bien agotada. Eso estaba bien. Podía jugar la carta de la esposa cansada. Richard entró en el pasillo, secándose las manos en un paño de cocina. Llevaba el suéter de cachemira que le compré para Navidad. Se veía guapo. Maldito sea. Se veía tan guapo con su pelo entrecano y esa sonrisa juvenil. Se acercó a mí y me rodeó la cintura con sus brazos. Tuve que ordenar a cada músculo de mi cuerpo que no se estremeciera. Tuve que obligarme a quedarme quieta, a dejar que me acercara. Llegas tarde, murmuró, besándome la frente. Me estaba preocupando. ¿Cómo está tu madre? Está bien, mentí. Solo habladora. Ya sabes cómo se pone con su jardín. Se apartó un poco, mirándome a los ojos. Por un segundo, el pánico me invadió el pecho. ¿Lo sabe? ¿Puede verlo? Estás pálida, Laura. ¿Estás bien? Solo una migraña, dije, frotándome las sienes. El tráfico era una pesadilla. Las luces se me mezclaban. Pobrecita, arrulló. Me besó la mejilla, y fue entonces cuando lo olí. Debajo del olor a ajo y su colonia cara, había una nota débil y persistente de vainilla y coco. Era su perfume, el spray corporal barato de farmacia de Mónica que a ella le encantaba porque olía a vacaciones.
Había estado con ella recientemente, tal vez justo antes de venir a casa a cocinar mi bistec. Ni siquiera se había molestado en ducharse. Era tan arrogante, tan seguro de mi ceguera, que entró en nuestra casa llevando el olor de su amante en la piel. Me aparté suavemente. Creo que necesito acostarme un rato. El olor de la comida es un poco fuerte para mi cabeza ahora mismo. Por supuesto, dijo, la viva imagen de la preocupación. Ve a descansar. Mantendré tu cena caliente. ¿Quieres una aspirina? No, solo dormir, dije. Subí las escaleras, sintiendo sus ojos en mi espalda. Mis piernas parecían de plomo. Entré en nuestro dormitorio, la habitación donde habíamos intentado concebir un hijo durante 5 años, y cerré la puerta con llave. Fui directamente al baño y tuve arcadas secas sobre el lavabo. No salió nada, solo bilis amarga. Abrí el grifo para enmascarar cualquier ruido. Me eché agua fría en la cara, viendo las gotas correr como lágrimas que me negaba a derramar. Necesitaba saber más. La llamada telefónica era la prueba irrefutable. Pero en un divorcio que involucraba millones de dólares, específicamente riqueza heredada, necesitaba un arsenal nuclear. Necesitaba saber exactamente a dónde planeaba mover el dinero. Mencionó una empresa fantasma en el extranjero. Me sequé la cara y volví al dormitorio. El iPad de Richard estaba en la mesita de noche. Normalmente lo llevaba a todas partes, pero debió dejarlo cargando. Mi ritmo cardíaco se disparó. Conocía su contraseña. Era su cumpleaños. Narcisista. Lo desenchufé y me senté en el borde de la cama, mis oídos atentos al sonido de pasos en la escalera. Abrí sus mensajes. Había borrado la conversación con Mónica. Era cuidadoso con eso. Pero no había borrado su historial de navegación. Hice clic en Safari. Mis dedos temblaron mientras me desplazaba. Países sin extradición, bienes raíces en Belice, cómo ocultar activos en un divorcio con fideicomiso, cronograma de precisión de la prueba de paternidad, y luego la búsqueda más escalofriante de todas, con fecha de hace 3 días. Esperanza de vida promedio de una mujer con presión arterial alta. Me quedé helada. Yo no tenía presión arterial alta. Pero mi madre sí. ¿Estaba planeando esperar a que mis padres murieran también? ¿O esperaba que el estrés del divorcio me matara? Oí el golpe sordo de un paso en la escalera. Rápidamente bloqueé el iPad, lo volví a enchufar y me metí debajo del edredón, subiéndolo hasta la barbilla. Fingí dormir, mi respiración superficial y regular. El pomo de la puerta giró. Laura, susurró. No me moví. Se quedó allí un momento mirándome. Podía sentir su presencia como una sombra oscura en la habitación. Luego oí el suave sonido de una notificación del iPad. Se acercó, lo cogió y oí el golpeteo de sus dedos. Duerme bien, vaca lechera, susurró tan bajo que casi no lo oí. Cerró la puerta. Abrí los ojos en la oscuridad. Pensaba que estaba durmiendo. Pensaba que yo era la vaca lechera, pero olvidó que las vacas tienen cuernos, y cuando las acorralan, estampidan. A la mañana siguiente, el timbre sonó a las 10 de la mañana en punto. Era Mónica. Apenas había dormido. Sentía los ojos arenosos, pero me había aplicado corrector extra y me había puesto una blusa blanca impecable. Armadura. Necesitaba una armadura. Richard se había ido a trabajar temprano, lo que probablemente significaba que estaba mirando anuncios de bienes raíces o reuniéndose con un contable turbio. Así que, éramos solo yo y la mujer que llevaba al hijo de mi esposo. Abrí la puerta y allí estaba ella. Se veía radiante. Debía admitir que el embarazo le sentaba bien. Llevaba uno de los suéteres de cachemira holgados que le había comprado hacía 2 semanas. Costó $400. Ya le había derramado café encima. Laura, chilló, inclinándose para darme un abrazo. Contuve la respiración mientras su cuerpo se presionaba contra el mío. Podía sentir el bulto duro de su estómago contra mi cintura. Requirió cada gramo de mi fuerza de voluntad no empujarla hacia atrás por las escaleras del porche. Hola, Mónica, dije, con la voz tensa. ¿Pasa? Nos sentamos en el solarium.
Le serví una taza de té de hierbas descafeinado, la mezcla cara que a ella le gustaba. Y bien, dijo, soplando el vapor. ¿Cómo estás? Richard me envió un mensaje diciendo que tuviste una migraña anoche. Pobrecita. Realmente necesitas cuidarte más. A tu edad, el estrés puede ser peligroso. A tu edad. La primera pulla de la mañana. Estoy bien, dije, tomando un sorbo de mi café solo. Solo muchas cosas en la cabeza. Richard y yo estuvimos hablando sobre el futuro. Vi su mano detenerse en el aire. ¿Oh? ¿Qué sobre el futuro? Bueno, mentí suavemente, estaba pensando en la herencia que viene de mi padre. Es mucho dinero para administrar. Le decía a Richard que tal vez deberíamos donar una gran parte, empezar una nueva fundación, y ya sabes, devolver algo al mundo en lugar de acapararlo. Mónica se atragantó con su té. Tosió violentamente, dejando la taza con un estruendo. ¿Donarlo? Todo. No todo, sonreí, una muestra de dientes parecida a la de un tiburón. Pero la mayor parte. Richard y yo no tenemos hijos. No tenemos a quien dejarle un legado. ¿Por qué tener millones guardados cuando vivimos tan sencillamente? El pánico cruzó sus ojos. Se frotó el vientre inconscientemente, un gesto protector. Pero Laura, seguro que quieres guardar algo por seguridad. ¿O qué pasa si intentan tener un bebé de nuevo? La subrogación es cara. No, suspiré, mirando por la ventana al jardín. Richard cree que soy demasiado vieja, y honestamente, tal vez tenga razón. Tal vez algunas líneas de sangre simplemente no están destinadas a continuar. Además, el karma tiene una forma de funcionar. Si haces el bien, recibes el bien. Si mientes y engañas, bueno, terminas sin nada. Volví mi mirada hacia ella. La miré a los ojos. Por un segundo, el aire en la habitación se detuvo. Vi un destello de miedo genuino en sus pupilas. ¿Sabía ella que yo lo sabía? Luego forzó una risa, aguda y quebradiza. Vaya, eso es profundo para un miércoles por la mañana. Eres tan noble, Laura. Pero Richard, ¿está de acuerdo? Él trabaja tan duro. Se merece disfrutar de ese dinero. Richard está de acuerdo con lo que yo diga, dije fríamente. Él sabe quién maneja los hilos del dinero. Mónica se movió incómoda en su asiento. Bueno, hablando de bebés, el pequeño está dando muchas patadas hoy. Se levantó ligeramente el suéter, mostrando la curva de su vientre. ¿Quieres sentir? Fue una jugada de poder. Una jugada de poder cruel y retorcida para recordarme lo que ella tenía y yo no. Pensó que me haría llorar. Pensó que me desmoronaría. Miré su piel expuesta. Ese era el hijo de mi esposo. La mitad de su ADN se estaba uniendo dentro de ella. No, gracias, dije rotundamente. Ya no soy muy de bebés. Creo que lo he superado. Mónica pareció atónita. Se suponía que yo era la mujer llorosa, desesperada e infértil. Mi indiferencia la sacó de su guión. Oh, de acuerdo. Se bajó el suéter. Bueno, solo quería recordarte sobre el baby shower el próximo mes. Sé que es mucho pedir, pero ¿cómo te ofreciste a organizarlo? Todavía lo organizo, interrumpí. De hecho, quiero hacerlo más grande. Invitemos a todos. Los colegas de Richard, mi familia, todos nuestros amigos en común. Hagamos que sea una celebración masiva. Los ojos de Mónica se iluminaron. Codicia. Le encantaba ser el centro de atención, especialmente a mi costa. ¿De verdad? ¿Harías eso? Absolutamente, dije. Quiero darte una fiesta que nadie olvidará jamás. Ella sonrió radiante, ajena a la amenaza oculta en mi promesa. Eres la mejor amiga del mundo, Laura. En serio, no sé qué haría sin ti. Estarías arruinada y sola, pensé. Tengo que irme, me levanté bruscamente. Tengo una reunión con mi asesor financiero para discutir la donación. Mónica se levantó tan rápido que casi derriba la silla. Claro. Sí. Pero no hagas nada precipitado.
De acuerdo. Habla con Richard primero. Siempre hablo con Richard, dije, acompañándola a la puerta. Mientras caminaba hacia su destartalado Honda Civic, que sabía que Richard planeaba reemplazar con un Range Rover usando mi dinero, saqué mi teléfono. Marqué el número del mejor contador forense del estado. Habla Laura Reynolds, dije cuando la recepcionista contestó. Necesito concertar una consulta urgente. Sospecho de fraude matrimonial de alto nivel y disipación de activos, y necesito un equipo que pueda trabajar discretamente. El juego había comenzado. Mónica quería una fiesta. Iba a darle un espectáculo. El contador forense, un hombre llamado señor Henderson con gafas lo suficientemente gruesas como para ver el futuro, me había dado una lista de verificación. Consigue el disco duro. Consigue las declaraciones de impuestos. Revisa los informes de crédito. 2 días después de la visita de Mónica, Richard se fue a un viaje de negocios de una noche a Portland. Sabía que no estaba en Portland. La función encontrar mi iPhone que él creía haber desactivado en nuestra cuenta compartida de familia en la nube mostraba que su iPad, que se llevó con él, emitía una señal desde un resort de lujo a 2 horas al norte. ¿Y adivinen qué teléfono emitía una señal en la misma ubicación? El de Mónica. No lloré esta vez. Sentí que una precisión fría y clínica se apoderaba de mí. Esperé hasta estar segura de que se habían instalado. Luego entré en el despacho de Richard. Lo mantenía cerrado con llave, pero yo tenía la llave maestra de cada puerta de esta casa. Pagué por las cerraduras, después de todo. La habitación olía a café rancio y secretos. Me senté en su enorme escritorio de caoba, otro regalo mío, y encendí su ordenador de sobremesa. Protegido con contraseña, por supuesto. Probé su cumpleaños. Incorrecto. Probé nuestro aniversario. Incorrecto. Probé Mónica. Incorrecto. Me detuve, pensando. Richard era arrogante, pero también sentimental con sus triunfos. Escribí la fecha de parto de Mónica. Acceso concedido. Un escalofrío de repulsión me recorrió la espalda, pero lo ignoré. Conecté el disco duro externo que el señor Henderson me había dado. Mientras los datos se transferían, empecé a abrir carpetas. La carpeta etiquetada como Proyecto Fénix llamó mi atención. Hice clic en ella. No era un plan de negocios. Era una estrategia de salida. Había PDFs de folletos de villas en Costa Rica. Había extractos bancarios de una cuenta que no sabía que existía, una cuenta a nombre de una empresa fantasma llamada Phoenix Consulting. Abrí los extractos. Se me cortó la respiración. Transferencia de $5.000. Honorarios de consultoría. Transferencia de $12.000. Servicios de marketing. Transferencia de $25.000. Capital inicial. Cotejé las fechas con nuestra cuenta corriente conjunta. Cada vez que Richard me había pedido dinero para los costes de su empresa o gastos generales, lo había canalizado inmediatamente a esta cuenta privada. ¿Y los retiros? $1.500. Tiffany & Co. El brazalete que vi a Mónica llevando la semana pasada. $2.800. De Storkus Nest, artículos de lujo para bebés. $3.200. Emerald City Obstetrics. Estaba financiando todo su estilo de vida y su futura escapada con mi dinero. La cantidad total desviada en los últimos 2 años era de casi $280.000. Pero esa no era la peor parte. Encontré una carpeta digital etiquetada como legal. Dentro había un borrador de un acuerdo de custodia para mí. Lo abrí, confundida. ¿Por qué habría un acuerdo de custodia? No teníamos hijos. Leí el texto, y la sangre se me heló en las venas. Era una petición de internamiento involuntario. Richard había estado documentando pruebas de mi inestabilidad mental. Tenía notas sobre mis cambios de humor por las hormonas que tomé durante la FIV, mi depresión por el duelo de mis abortos espontáneos y mi paranoia. Plan A, divorciarse de ella después de que el fondo fiduciario se haga efectivo. Plan B, si se opone al acuerdo prenupcial, demostrar que es mentalmente incompetente para administrar su patrimonio. Nombrar a Richard como tutor.
No solo iba a dejarme si me defendía. Estaba planeando que me encerraran y tomar el control de mi fortuna de esa manera. Quería hacerme un Britney Spears. Me recliné en la silla de cuero, mirando la pantalla brillante. La crueldad era infinita. Este hombre al que había cuidado durante la gripe, cuyas deudas había pagado, cuyo ego había halagado durante una década, me miraba y no veía nada más que un cajero automático que necesitaba hackear. El disco duro emitió un pitido. Transferencia completa. Saqué el disco y lo metí en mi sujetador. Apagué el ordenador. Limpié mis huellas dactilares del teclado y de la superficie del escritorio. Me levanté y miré alrededor de la habitación. Quería destrozarlo todo. Quería coger un palo de golf y romper sus monitores, pero no podía. Todavía no. Necesitaba que cayera el gran dinero. Necesitaba que pensaran que habían ganado. Salí del despacho y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo. Temblaban con la adrenalina de la caza. Bajé las escaleras y me serví una copa de vino. Me senté en la sala de estar a oscuras y llamé a mi padre. «Papá», dije cuando contestó. «Laura, ¿está todo bien?» «Es tarde». «No, papá. Todo está mal, pero necesito que me escuches, y necesito que no te enfades. Necesito que me ayudes a destruirlo». Hubo una pausa en la línea. Luego, la voz de Arthur Reynolds llegó, baja y peligrosa como el gruñido de un tigre. «Cuéntamelo todo». La finca de mis padres estaba a 1 hora de distancia, una propiedad en expansión frente al mar que Richard siempre codició. Solía pasear por los terrenos y decir, algún día esto será nuestro. Solía pensar que lo decía como un legado compartido. Ahora sabía que lo decía como una conquista. Me senté en el estudio de mi padre al día siguiente. La habitación estaba forrada de libros y olía a papel viejo y tabaco de pipa. Mi madre, Catherine, se sentó a mi lado en el sofá de cuero, sosteniendo mi mano. No había dicho una palabra desde que puse la grabación de la llamada y les mostré los documentos del disco duro. Solo sostenía mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando el océano gris. Tenía 70 años, pero todavía tenía la postura de un general. Internamiento involuntario, repitió, las palabras sabían a ceniza en su boca. Iba a intentar declararte loca para obtener el control de los activos si el divorcio se complicaba. Lo sé, dije, con voz firme. Sabía que el acuerdo prenupcial protege el capital del fideicomiso, pero no los ingresos generados durante el matrimonio si él controla las cuentas. Debería matarlo, dijo mi padre simplemente. Se dio la vuelta y sus ojos estaban fríos. Tengo amigos, Laura. Podría simplemente desaparecer. No, dije. Eso es demasiado fácil. Y no quiero que vayas a la cárcel por un gusano como él. Quiero que sufra. Quiero que piense que ha ganado la lotería y luego se dé cuenta de que el boleto es falso. Quiero que sea humillado frente a todos a los que intentó impresionar. Y quiero que Mónica se dé cuenta de que apostó por un caballo perdedor. Mi madre finalmente habló. La distribución del fideicomiso, dijo. Eso es lo que están esperando. Los 5 millones. Sí, asentí. El próximo mes. Lo detenemos, dijo mi padre. Llamaré a los abogados. Congelamos todo. Si lo congelamos ahora, él sabrá que lo sé, argumenté. Entrará en pánico. Ocultará los activos que ya ha robado, los $280.000. Borrará las pruebas. Cambiará la narrativa para que yo sea la loca. Necesito atraparlo en el acto de intentar robar el gran botín. Mi padre se sentó en su escritorio, entrelazando los dedos. Entonces, ¿quieres tenderle una trampa? Quiero mostrarle la zanahoria, dije. Quiero hacer la zanahoria más grande. 5 millones está bien, pero ¿10 millones? 10 millones hacen que la gente se vuelva descuidada. Mi padre sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que reconocí de sus días de negociación de negocios. ¿Quieres que reestructure el fideicomiso, o al menos finja hacerlo? Exactamente, dije.
Dile que estás tan impresionado con cómo ha manejado cualquier negocio falso del que te hable que quieres mover los activos antes, pero para evitar impuestos, necesitamos moverlo a un vehículo de inversión conjunto. Algo que tenga que firmar, reflexionó mi padre. Una trampa de responsabilidad. Creamos una empresa fantasma. Hacemos que parezca un fondo de inversión. Transferimos activos a ella, pero en realidad, transferimos deuda o le hacemos firmar una garantía personal por un préstamo para comprar en el fondo. Hazle firmar una garantía personal por una línea de crédito de $10 millones, sugerí. Dile que es para apalancar la inversión. Firmará cualquier cosa si cree que tendrá acceso al dinero. Y una vez que firme esa garantía, continuó mi padre, reclamamos el préstamo. Será personalmente responsable de $10 millones que no tiene. Estará en bancarrota, dije. Otra vez. Y esta vez no estaré allí para rescatarlo. Mi madre apretó mi mano. ¿Y la chica, Mónica? Ella quiere un baby shower, dije, mi voz endureciéndose. Voy a darle uno. Ahí es donde daremos el golpe. Quiero que le entreguen los papeles allí. Quiero que la revelación ocurra allí. Mi madre asintió. Yo me encargaré del catering. Nos aseguraremos de que sea un evento para recordar. Pasamos las siguientes 3 horas planificando los detalles. Nació el proyecto Herencia Verde. Redactamos los documentos legales falsos. Mi padre llamó a su abogado más despiadado, un hombre llamado Sterling, que incluso a mí me asustaba, para preparar la verdadera demanda de divorcio y la demanda por fraude. Cuando salí de la casa de mis padres esa noche, me sentí más ligera que en años. La víctima había desaparecido. La arquitecta de su destrucción conducía el coche. Le envié un mensaje a Richard. Gran reunión con papá. Quiere hablar contigo sobre una oportunidad masiva. Vuelve a casa rápido. Vi los 3 puntos de su respuesta aparecer al instante. En camino, te amo. Ámame. Claro. Amaba el olor del dinero. Y estaba a punto de oler el plato más grande con el que se atragantaría. Esa noche, preparé el escenario. Abrí una botella de Cabernet de época, una que Richard había estado guardando para una ocasión especial. Encendí velas. Puse la lista de reproducción de jazz que a él le gustaba fingir que entendía. Cuando entró, se veía acalorado. Probablemente había conducido a 145 km/h para llegar aquí después de mi mensaje. Laura, gritó, dejando caer sus llaves. ¿Qué es todo esto? Celebración, dije, entregándole una copa de vino. Llevaba mi mejor bata de seda. Tenía que vender la fantasía. Hablé con papá hoy. Realmente le hablé de nosotros, de tu potencial. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. Tomó la copa, sus dedos rozando los míos. Y está de acuerdo conmigo, dije, llevándolo al sofá. Cree que ha sido demasiado duro contigo. Cree que estás listo para el siguiente nivel. Respiré hondo, canalizando cada gramo de habilidad actoral que poseía. Papá quiere liquidar el fideicomiso Blue Water. El de los 5 millones. Richard asintió, tratando de parecer tranquilo, pero vi el pulso saltar en su cuello. De acuerdo. ¿Y distribuirlo a ti? No, dije. Quiere duplicarlo. Quiere combinarlo con su fondo de liquidez personal. $10 millones, Richard. Quiere transferirlo a una nueva sociedad de gestión, y quiere que tú seas el socio gerente. Richard dejó de respirar. Literalmente lo vi dejar de respirar. $10 millones, control, poder. Era todo lo que siempre había querido. Socio gerente, dijo con voz ahogada. ¿Yo? Sí, sonreí radiante. Dice que se está haciendo demasiado viejo para microgestionar estos fondos agresivos. Necesita sangre joven. Quiere establecerlo la próxima semana. Pero, hice una pausa, pareciendo preocupada. ¿Pero qué? Richard se inclinó hacia adelante, su hambre palpable. Necesita que firmes un papeleo importante. Como serías el socio gerente, tendrías que firmar las exenciones de responsabilidad y las garantías de capital.
Es algo estándar, dice papá, solo para mantener a Hacienda a raya. Pero te pone legalmente a cargo. Puedo manejarlo, dijo Richard de inmediato. Ni siquiera preguntó qué implicaba una garantía de capital. Solo escuchó legalmente a cargo. He manejado acuerdos complejos antes, Laura. ¿Lo sabes? Lo sé, toqué su mejilla. Le dije que eras el hombre más inteligente que conozco. Vamos a ser tan ricos, Richard. Finalmente podremos comprar esa villa en la Toscana de la que siempre hablas. Podemos hacer cualquier cosa. Me agarró y me besó. Fue un beso apasionado y ferviente. Pero no era para mí. Era para los 10 millones de dólares. Le devolví el beso, pensando en cuánto iba a disfrutar viéndolo firmar su vida. Necesito hacer una llamada, dijo, apartándose bruscamente. Solo para contactar a un cliente y despejar mi agenda para la próxima semana. Adelante, cariño, sonreí. Prácticamente corrió hacia el pasillo. Me quedé en el sofá y cogí silenciosamente el receptor del monitor de bebé que había escondido debajo de una pila de revistas. Había colocado el transmisor en la maceta del pasillo ese mismo día. Puse el receptor en mi oído. Mónica, escúchame, la voz de Richard era un susurro frenético. Tenemos que esperar. No, cállate y escucha. Son 10 millones. 10 millones. El doble del pago. Pausa. Mónica debió estar gritando al otro lado. Lo sé que quieres irte ahora, siseó Richard. Pero, ¿puedes imaginar la diferencia entre 5 y 10? Podemos vivir como la realeza. Nunca más tendremos que trabajar. Solo aguanta. 2 semanas más. El papeleo se firma la próxima semana. Una vez que los fondos lleguen a la sociedad, los transfiero y somos fantasmas. Pausa. Yo también te amo. Mira, cómprate algo bonito. Compra ese coche que querías. Cárgalo a la tarjeta de emergencia. Ya no importa. Vamos a ser más ricos que Dios. Colgó. Dejé el receptor. Mis manos estaban firmes. Iba a transferir los fondos. Pensaba que iba a vaciar la cuenta. No sabía que la cuenta a la que se le daría acceso sería una cuenta de depósito en garantía restringida, y la transferencia que intentara activaría la ejecución inmediata de la garantía personal. Iba a intentar un gran robo, y al hacerlo, activaría una deuda que lo enterraría. Volvió a la sala de estar, con una sonrisa en su rostro. Todo arreglado, dijo. Mi agenda está libre. Soy todo tuyo. Por nosotros, dije, levantando mi copa. Por nosotros, respondió, chocando su copa contra la mía. Por mí, pensé, y por el infierno que estoy a punto de desatar sobre ti. La semana previa a la firma fue una clase magistral de tortura psicológica. Richard se comportó de la mejor manera posible, interpretando al esposo devoto tan intensamente que era nauseabundo. Pero Mónica se estaba quebrando. Los invité a ambos a cenar a un restaurante de mariscos de alta gama en el centro. Les dije que era una precelebración por el gran negocio. Quería verlos en la misma habitación. Quería ver la tensión. Mónica llegó con un vestido ajustado que acentuaba su barriga. Parecía cansada. Tenía los tobillos hinchados. Richard, mientras tanto, estaba radiante, con un traje nuevo que sin duda había comprado con mi dinero. Pareces agotada, Mon, dije mientras nos sentábamos. ¿No te parece, Richard? Richard apenas la miró. Estaba demasiado ocupado mirando la carta de vinos. Se ve bien. Entonces, Laura, tu padre mencionó la fecha de la notarización. El martes, dije. Pero no hablemos de negocios todavía. Hablemos del bebé. Mónica, debes estar muy emocionada. Mónica fulminó a Richard con la mirada. Lo estoy, pero es difícil hacerlo sola. Ya sabes, sin un compañero que ayude con el trabajo pesado. Era un golpe directo a Richard. Bueno, nos tienes a nosotros, dije, dándole una palmada en la mano. Richard ha sido de gran ayuda, ¿verdad, cariño? Ha estado mirando temas de guardería conmigo.
Richard se quedó helado. No había estado mirando temas de guardería conmigo. Estaba mintiendo. Pero no podía negarlo sin parecer un mal esposo frente a la fuente de dinero, y no podía estar de acuerdo sin enfadar a Mónica. Solo eché un vistazo a algunos, tartamudeó Richard. Quiere un tema de jungla, le dije a Mónica, lo cual es gracioso porque recuerdo que dijiste que querías un tema de jungla para tu bebé. No es una coincidencia. El tenedor de Mónica cayó sobre su plato con un estruendo. Se volvió hacia Richard, con los ojos encendidos. ¿Estás mirando temas de guardería para su habitación de invitados? Es solo hablar, dijo Richard rápidamente, sudando. Laura, pidamos. La langosta se ve increíble. Quiero la langosta, dijo Mónica petulantemente. ¿Y el caviar? Pide lo que quieras, dije. Invito yo. Durante la cena, mantuve el foco en el éxito de Richard y en cuanto confiaba en él. Hablé de cómo estábamos planeando una segunda luna de miel a las Maldivas el próximo mes. ¿Las Maldivas?, interrumpió Mónica. Pensé que no podías volar por tu presión arterial. La miré, confundida. Mi presión arterial es perfecta. ¿Por qué pensarías eso? Mónica miró a Richard. Richard miró su plato. Obviamente le había contado la mentira sobre mi salud para mantenerla esperanzada de que podría morir pronto. Oh, murmuró Mónica. Debo haberlo entendido mal. Richard me lleva a las Maldivas, continué, retorciendo el cuchillo. Va a ser tan romántico. Solo nosotros dos reconectando. Vi a Mónica meter la mano debajo de la mesa. Un segundo después, Richard se estremeció y dio una patada. Ella le había dado una patada. En realidad, dijo Richard, con la voz aguda y tensa, tal vez deberíamos esperar para el viaje, Laura. Con el nuevo negocio, estaré muy ocupado. Tonterías, dije. Podemos celebrar. A menos que, ¿hay alguna razón por la que no puedas ir? No, dijo Richard, miserable. Ninguna razón. Mónica se levantó de repente. Necesito ir al baño. Se fue furiosa. Deberías ir a ver cómo está, Richard, dije inocentemente. Parece hormonal. Eres tan bueno con la gente. Debería quedarme aquí contigo, dijo. Tenía pánico de dejarme sola, pánico de que sospechara algo. Estaba priorizando el dinero sobre su amante embarazada. Lo vi tomar esa decisión. Eligió los 10 millones sobre su hijo por nacer y la mujer que decía amar. No seas tonto, dije. Ve. Pediré el postre. Dudó, luego se levantó y caminó hacia los baños. Esperé 5 segundos, luego lo seguí. No entré en el baño. Me quedé en el pasillo cerca del hueco donde solían estar los teléfonos públicos. Oí susurros enojados y apagados que venían del pasillo cerca de la salida de emergencia. Me estás humillando, siseó Mónica. Hablando de lunas de miel, temas de jungla. Estás jugando a las casitas con ella mientras yo llevo a tu hijo. Baja la voz, espetó Richard. ¿Quieres arruinar esto? Son 10 millones, Mónica. Por 10 millones, bailaré una giga en tutú si me lo pide. Cállate y come tu langosta. En 2 semanas, ella es historia. La odio, sollozó Mónica. La odio tanto. Se sienta ahí tan satisfecha, derrochando su dinero. Es una tonta, dijo Richard. Es una tonta patética y solitaria. Y ahora vamos a desangrarla. Límpiate la cara y vuelve ahí fuera. Ya casi estamos en la línea de meta. Me retiré a las sombras mientras se recomponían. Ya casi estamos en la línea de meta, dijo. Tenía razón. Pero no se dio cuenta de que la línea de meta era en realidad el borde de un acantilado, y yo era quien había engrasado el borde. Volví a la mesa y me senté. Cuando regresaron, yo estaba sonriendo. Pedí el pastel de lava de chocolate, dije. Va a ser explosivo. La cena con Richard y Mónica había confirmado su codicia, pero a los ojos de la ley, la codicia no es un delito. El adulterio, sin embargo,
En nuestro estado y bajo los términos férreos de nuestro acuerdo prenupcial, era un incumplimiento de contrato que podría despojar a Richard de cualquier reclamo de pensión alimenticia. Pero necesitaba más que una grabación de una llamada telefónica, que un buen abogado podría argumentar que fue obtenida ilegalmente o sacada de contexto. Necesitaba pruebas biológicas. Necesitaba atar a Richard a ese bebé con un nudo tan apretado que ni Houdini podría soltarse. Necesitaba su ADN, y necesitaba el de ella. Richard fue fácil. Le quitaba pelos de su cepillo cada mañana por costumbre para mantener limpio el lavabo. Pero Mónica era el desafío. 2 días después de la cena, le envié un mensaje a Mónica. Oye, encontré ropa de maternidad vintage increíble en el ático que mi madre guardó. Chanel, Dior, te quedarían genial. ¿Quieres que te las lleve? La trampa estaba cebada con vanidad. Mónica no podía resistirse a las marcas de lujo. Respondió de inmediato. Dios mío, sí, estoy en el apartamento. Pase. El apartamento. El piso de soltera que decía estar alquilando con sus ahorros. En realidad, era un condominio de $3.500 al mes en Bellevue que Richard pagaba con fondos desviados de mi cuenta de jubilación. Fui con una bolsa de ropa llena de prendas que había comprado en una tienda de segunda mano y limpiado en seco para que parecieran caras. Cuando abrió la puerta, el olor del lugar me golpeó. Olía a él. Su colonia estaba en el aire. Sus zapatos estaban junto a la puerta. Era un segundo hogar. Una vida en la sombra que estaban viviendo justo debajo de mis narices. Laura. Me abrazó, sus ojos inmediatamente se dirigieron a la bolsa de ropa. Eres una salvadora. Ya no me queda nada. Encantada de ayudar, sonreí, entrando. ¿Puedo usar tu baño? Ese café se me ha ido directo. Claro, al fondo del pasillo, dijo, ya abriendo la cremallera de la bolsa para llegar al Chanel. Entré en el baño. Estaba magistralmente desordenado con sus productos de belleza. Y allí, en un vaso de cerámica junto al lavabo, había 2 cepillos de dientes, uno rosa, uno azul. Saqué una bolsa Ziploc de mi bolso. Cogí el cepillo de dientes azul, el de Richard. Conocía la marca. Tenía las encías sensibles. Lo metí en la bolsa. Luego cogí un cepillo lleno de largos mechones rubios del mostrador. El de Mónica. Lo metí en la bolsa también. Pero necesitaba algo que vinculara directamente el embarazo con Richard. Un cepillo de dientes prueba que duerme aquí, no que es el padre. Abrí el armario debajo del lavabo. Nada más que toallas. Revisé la pequeña papelera en la esquina. Eran principalmente pañuelos de papel y toallitas desmaquillantes. Hurgué un poco más, ignorando la repulsión que subía por mi garganta. Y allí estaba, un trozo de papel térmico arrugado. Lo alisé. Era un recibo de la clínica de ginecología de hacía 3 días. Emerald City Obstetrics. Paciente, Mónica Stevens. Garante / parte responsable, Richard Vance. Servicio, ecografía de 24 semanas. Él lo había firmado. Literalmente había puesto su nombre en el formulario de responsabilidad financiera de la ecografía. Era tan arrogante, tan seguro de que yo nunca vería esto, que ni siquiera usó efectivo. Tomé una foto del recibo y luego me guardé el original en el bolsillo. «Todo bien ahí dentro», gritó Mónica. Solo lavándome las manos, canturreé. Tiré de la cadena para dar el pego y salí. Mónica sostenía una blusa de seda contra su pecho en el espejo del pasillo. «Esto es precioso», dijo. «Es vintage de verdad». «Lo es», mentí. «Te queda perfecto. Llévalo a la fiesta». «Lo haré», sonrió radiante. Por cierto, Richard dijo que el negocio se cierra el martes. Parece estresado pero emocionado. Lo está, dije, caminando hacia la puerta. Está a punto de convertirse en un hombre muy poderoso, Mónica. Todos deberíamos estar preparados para los cambios. Estoy preparada, dijo, frotándose el vientre. Nací preparada. Conduje directamente al laboratorio privado que mi abogado Sterling me había recomendado. Entregué las bolsas Ziploc y el recibo.
Necesito esto con urgencia, le dije al técnico. Necesito un perfil de paternidad y un análisis comparativo. Necesito saber que el ADN de este cepillo de dientes azul coincide con el ADN del padre, y necesito que coincida con el del esposo. Podemos tener una coincidencia preliminar en 48 horas, dijo el técnico, pero para que sea admisible en un tribunal. No lo necesito para el tribunal todavía, interrumpí. Lo necesito para una presentación de vídeo. Me miró confundido pero tomó la tarjeta de crédito. Conduciendo a casa, sentí una extraña sensación de calma. Las piezas encajaban. Tenía la trampa financiera montada con mi padre. Tenía la trampa social montada con la fiesta. Y ahora tenía la trampa biológica. Richard llegó a casa esa noche silbando. Me besó en la mejilla. Gran día mañana con tu padre, dijo. He estado revisando el prospecto. Lo harás genial, dije, acariciando su solapa. Solo asegúrate de firmarlo todo. Papá odia las dudas. No dudaré, prometió Richard. No tenía ni idea. Estaba a punto de firmar su propia sentencia de muerte, y lo hacía silbando. El martes por la mañana llegó con un cielo gris y ominoso, el tipo de clima de Seattle que generalmente hacía que Richard se quejara de sus articulaciones. Pero hoy, estaba eléctrico. Pasó una hora frente al espejo ajustándose la corbata, revisando sus dientes. Parecía un hombre preparándose para aceptar un Oscar. ¿Parezco un socio gerente?, preguntó, volviéndose hacia mí. Pareces un hombre de $10 millones, dije. No era una mentira. Esa era exactamente la cantidad de deuda que estaba a punto de contraer. Condujimos a la oficina de mi padre en la ciudad. El edificio Reynolds era un monolito de acero y vidrio que Richard siempre miraba con envidia. Hoy, entró como si fuera el dueño. Mi padre, Arthur, nos esperaba en la sala de juntas. La mesa era lo suficientemente larga como para aterrizar un avión. Sentado a su lado había un hombre que Richard no conocía. El señor Sterling, presentado simplemente como el asesor legal de la familia para el fideicomiso. Richard, dijo mi padre, levantándose pero sin ofrecerle la mano. Me alegro de verte, Arthur, asintió Richard, tratando de igualar la seriedad de mi padre. ¿Listo para ponernos a trabajar? Excelente. No perdamos tiempo. Mi padre deslizó una pila de documentos sobre la caoba pulida. Eran gruesos, encuadernados en cubiertas azules, con todo el aspecto de la transferencia oficial de riqueza con la que Richard había soñado. Como Laura te explicó, comenzó mi padre, con su voz suave como el whisky añejo, estamos consolidando los activos de Blue Water en una nueva entidad, Vance Reynolds Capital, para evitar el impuesto sobre donaciones y los retrasos en la herencia. Estamos estructurando esto como una compra apalancada. Richard asintió sabiamente, pero por el brillo en sus ojos supe que no entendía ni la mitad de lo que Arthur decía. Solo escuchó Vance Reynolds Capital. Su nombre primero. Serás el único director gerente, intervino Sterling, golpeando el papel. Esto te da autoridad comercial sin restricciones. Sin embargo, para satisfacer a la SEC y los convenios bancarios, el director debe garantizar personalmente la línea de apalancamiento. Es una formalidad. Los activos cubren el préstamo 10 veces. Por supuesto, dijo Richard, cogiendo el bolígrafo de plata. Procedimiento estándar. Léelo con atención, Richard, dije suavemente, fingiendo preocupación. Es un gran compromiso. Me lanzó una mirada que decía, cállate, déjame manejar esto. Sé lo que estoy haciendo, Laura. Pasó a la página de la firma. No leyó la cláusula en la página 42 que definía los activos como no líquidos y sujetos a un bloqueo de 5 años. No leyó la cláusula en la página 50 que establecía que la línea de apalancamiento era exigible de inmediato ante cualquier evidencia de infidelidad matrimonial o malversación de fondos. Y ciertamente no leyó la letra pequeña que hacía que la garantía personal fuera absoluta, perforando el velo corporativo, lo que significaba que podrían ir tras su coche, su ropa y cualquier ganancia futura. Firmó su nombre con una floritura. Richard Vance. Hecho, dijo, tapando el bolígrafo. Mi padre lo observó, su rostro ilegible. Bienvenido a la parte profunda de la piscina, Richard.
¿Cuándo llegan los fondos?, preguntó Richard, con las manos temblando ligeramente. La cuenta está activa desde ahora, dijo Sterling, mirando su reloj. Tienes poder de negociación. Richard soltó un aliento que debió haber estado conteniendo durante años. Me miró y por un segundo, vi caer la máscara. No era amor en sus ojos. Era triunfo. Pensó que acababa de robar el legado de mi familia. Deberíamos celebrar, dijo Richard. Cena, champán. Tengo una idea mejor, dije. Guardemos la gran celebración para el baby shower del sábado. Será una doble celebración. Nueva vida, nuevo negocio. Cierto, dijo Richard, distraído. Ya estaba gastando mentalmente el dinero. El baby shower. Claro. Se levantó, estrechó vigorosamente la mano de mi padre y prácticamente salió bailando de la habitación. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la habitación era pesado. Mi padre miró el documento. Ni siquiera preguntó por la tasa de interés. Es un tonto, papá, dije, mirando la puerta. Un tonto codicioso y desesperado. Está legalmente enganchado, confirmó Sterling, guardando los papeles en su maletín. Tan pronto como solicites el divorcio y probemos el adulterio, la cláusula por mala conducta de este contrato se activa. Reclamamos el préstamo. Le deberá a la sociedad de cartera $10 millones de inmediato. Estará en bancarrota para la hora del almuerzo. ¿Y los fondos a los que cree que tiene acceso?, pregunté. Depósito en garantía restringido, sonrió Sterling, una expresión de tiburón. Puede ver el dinero en una pantalla, pero no puede mover ni un céntimo sin una contrafirma, que no obtendrá. Me acerqué a la ventana y miré a la calle. Vi a Richard salir del edificio. Se detuvo en la acera, sacó su teléfono e hizo una llamada. Incluso desde 20 pisos de altura, sabía a quién estaba llamando. A Mónica. Le estaba diciendo que eran ricos. Disfrútalo, Richard, susurré contra el cristal. Tienes exactamente 4 días para sentirte como un rey. La audacia de Mónica Stevens no conocía límites. Cuando pidió el baby shower, pensé que se refería a una pequeña reunión, pero una vez que pensó que Richard había asegurado los 10 millones, sus demandas se dispararon a la locura. No solo quería una fiesta, quería una coronación. Quiero oro, me dijo mientras tomábamos un café, mostrándome su tablero de Pinterest. Globos dorados, manteles dorados, polvo de oro en los cupcakes. Quiero que parezca de la realeza. Oro será, dije, escribiéndolo en mi cuaderno. Oro como el dinero que crees que estás robando. ¿Y el pastel?, continuó. Quiero un pastel de 3 pisos. Y para la revelación, no quiero solo que explote un globo, eso es muy básico. Quiero un vídeo, un montaje de mi viaje, que termine con una revelación de color en una pantalla grande. La miré. Prácticamente me estaba entregando el arma con la que matarla. Un vídeo en una pantalla grande, repetí lentamente. Esa es una idea brillante, Mónica. Puedo preparártelo. Tengo todas esas fotos de nuestros viajes y las que me enviaste de la ecografía. Sí, aplaudió. Usa las fotos de la ecografía y ponle música emotiva. Algo como A Thousand Years. Me aseguraré de que sea muy emotivo, prometí. Quería la fiesta en mi casa. Por supuesto que sí. Quería exhibir su fertilidad en la casa de la mujer estéril a la que estaba traicionando. Quería estar en mi sala de estar, rodeada de mis amigos, comiendo mi comida y riéndose secretamente de mí. ¿Estás segura de que estás bien con esto, Laura?, preguntó, poniendo un puchero falso. Sé que, ya sabes, lo de los bebés es difícil para ti. Lo he superado, dije, sorbiendo mi té. De verdad. Estoy feliz por ti y por el padre, sea quien sea. Mónica sonrió con suficiencia. Oh, él estará feliz. Confía en mí. Llegó el sábado. El día de la revelación de género. Mi casa se transformó en un brillante palacio de engaño. Serpentinas doradas colgaban de los candelabros. Un equipo de catering pagado por mí estaba montando un buffet de mini hamburguesas de langosta y patatas fritas con trufa.
Richard caminaba de un lado a otro del pasillo, nervioso. ¿No es demasiado?, preguntó, ajustándose la corbata. La gente podría hablar. ¿Por qué hacemos esto por tu asistente? Es mi mejor amiga, Richard, dije, arreglándole el cuello. Y además, también celebramos lo nuestro. ¿Recuerdas el acuerdo? Podemos anunciarlo a todos esta noche. Cierto, se relajó un poco. El acuerdo. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Era una mezcla de socios comerciales de Richard, a quienes quería impresionar con su nueva riqueza, mi familia, que estaban todos al tanto del plan, y las amigas de Mónica, un grupo de mujeres que me miraban con lástima, claramente sabiendo más de lo que deberían. Mónica llegó en una limusina blanca. Salió con un vestido de lentejuelas doradas que abrazaba su barriga. Parecía que llegaba a la gala del Met, no a una barbacoa en el patio trasero. «Bienvenidos a la fiesta», gritó, saludando a todos. Fue directamente hacia Richard y le dio un abrazo que duró 3 segundos de más. Observé desde el balcón. La forma en que lo miraba, no era solo amor, era posesión. Pensaba que ahora le pertenecía. Pensaba que esta casa, esta vida, le pertenecían. Mi madre se acercó a mi lado. Iba de negro, como si asistiera a un funeral. En cierto modo, lo era. ¿Estás lista?, preguntó mamá. He estado lista toda la vida, dije. El servidor está listo, dijo mamá. El proyector está enfocado. Papá tiene al equipo de seguridad esperando en el garaje. Bien. Miré a la multitud. Mónica era el centro de atención cerca de la fuente de chocolate, riendo a carcajadas. Richard sostenía un whisky, mirando con aire de suficiencia a los socios de mi padre, probablemente presumiendo de su nuevo título de director gerente. Estaban tan arriba. La caída iba a ser impresionante. Laura, me saludó Mónica desde abajo. Baja. Es hora del vídeo. Sonreí y le devolví el saludo. Ya voy. Entré en mi dormitorio y abrí la caja fuerte. Saqué la memoria USB. Contenía el archivo llamado Mónica-Journey MP4. Pero lo había editado. Oh, lo había editado maravillosamente. Revisé mi reflejo. Ya no era la esposa triste e infértil. Era el karma en el que no creían. Bajé la gran escalera, con la memoria USB caliente en mi mano. La multitud se apartó para mí. Me sentí como un gladiador entrando en la arena. Muy bien, todos, anuncié, cogiendo el micrófono. Acérquense. Mónica ha estado soñando con este momento durante meses. Quiere mostrarles a todos la verdad sobre este bebé milagroso. Mónica sonrió radiante, agarrando el brazo de Richard. Richard parecía incómodo pero forzó una sonrisa. Conecté el USB al portátil conectado al proyector. La enorme pantalla de la sala de estar cobró vida. Luces, por favor, pedí. La habitación se oscureció. La oscuridad en la habitación era pesada, llena de la anticipación silenciosa de 50 invitados. El aire olía a perfume caro y al toque de ozono de una tormenta a punto de estallar. Estaba de pie junto al proyector, el zumbido del ventilador vibrando contra las yemas de mis dedos. Miré los rostros iluminados por el brillo ambiental de la pantalla. Allí estaba Mónica, de pie en el centro, con las manos acunando su vientre, su rostro vuelto hacia arriba en una expectativa extasiada. Esperaba un montaje de fotos de ecografías con una balada cursi de fondo, terminando con una explosión de confeti azul o rosa. Esperaba validación. Esperaba ser la estrella. Allí estaba Richard, de pie un poco detrás de ella, cambiando su peso de un pie a otro. Agitaba el hielo en su vaso, sus ojos recorriendo la habitación. Intentaba parecer casual, intentaba mantener la distancia de un jefe comprensivo mientras compartía en secreto la intimidad de un padre. No tenía ni idea de que en su bolsillo, el teléfono que creía seguro, había sido clonado por mi equipo forense hacía 3 días. Allí estaba mi padre, Arthur, de pie junto a las puertas del patio. No miraba la pantalla. Miraba a Richard con la mirada fría y muerta de un francotirador esperando la luz verde. A su lado,
2 hombres con trajes oscuros, seguridad privada disfrazada de camareros, estaban de pie con las manos entrelazadas delante, listos para actuar. Y allí estaba yo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, pero mis manos estaban firmes. Este era el momento sin retorno. Una vez que presionara play, no habría vuelta atrás a la cortés ficción de mi matrimonio. Una vez que presionara play, sería una divorciada. Sería la mujer que bombardeó su propia vida para matar el cáncer que crecía dentro de ella. Pero mirándolos, al esposo que me llamó estéril y a la mejor amiga que me robó el dinero para comprar su ropa de maternidad, no sentí miedo. Sentí una claridad justa y ardiente. Agarré el control remoto. Mi pulgar se cernía sobre el botón de Enter. El tiempo pareció ralentizarse. Podía oír las respiraciones individuales de la gente en la primera fila. Podía oír el tintineo del hielo en el vaso de Richard. Pensé en la guardería que nunca llegué a decorar. Pensé en las noches que pasé inyectándome hormonas en mi estómago magullado mientras Richard trabajaba hasta tarde con Mónica. Pensé en el cheque de $10 millones que Richard creía controlar. Esto es por ti, Laura, me susurré. La Laura que merecía algo mejor. Miré directamente a Richard por una fracción de segundo, nuestras miradas se encontraron en la penumbra. Frunció el ceño. Vio algo en mi cara, no la adoración a la que estaba acostumbrado, sino una frialdad de tiburón. Su sonrisa vaciló. Dio medio paso adelante, su boca se abrió para hacer una pregunta. Laura, articuló sin sonido. Era demasiado tarde. Presioné el botón. La pantalla cobró vida, proyectando una dura luz blanca sobre el rostro aterrorizado de Richard. El silencio en la habitación estaba a punto de romperse para siempre. Me quedé allí, con el control remoto en la mano como un detonador, viendo cómo la mecha se consumía hasta la nada. Amigos míos, mi corazón se acelera solo al volver a contar este momento. Si están escuchando esto y me están apoyando, si quieren ver a estos traidores recibir exactamente lo que se merecen, por favor tómense un segundo ahora mismo para presionar ese botón de me gusta. Y en los comentarios, escriban el número 1. Solo el número 1. Háganme saber que están conmigo en esta sala de estar, manteniendo la línea. Su apoyo me impulsa. Escriban 1 ahora y veamos su mundo arder juntos. El vídeo no empezó con música. Empezó con estática. Luego apareció una fecha en texto blanco sobre un fondo negro, 14 de octubre, 5:42 de la tarde. El audio cobró vida con un crujido. Era la grabación de mi coche. El sonido era cristalino, amplificado por el caro sistema de sonido envolvente que Richard había insistido en que instaláramos. Dios, ella es tan asfixiante. Casi me equivoco y la llamo por tu nombre. La voz de Richard resonó por toda la sala. En la multitud, las cabezas se giraron. La gente parecía confundida. Pensaron que era una broma o un sketch. Pero Richard se quedó helado. Su vaso se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido tan agudo como un disparo. Más te vale que no. No quiero que mi hijo se confunda sobre quién es su verdadera familia. Esa era la voz de Mónica. En la pantalla, la estática cambió a un videoclip. Era granulado, tomado con un teleobjetivo, pero innegable. Mostraba a Richard y Mónica en un banco del parque. Richard le estaba besando el vientre. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Sonó como si todo el oxígeno se hubiera agotado de golpe. Mónica emitió un sonido ahogado, un no agudo. Se giró para mirar el proyector, su rostro pálido como la muerte bajo el pesado maquillaje. El audio continuó, implacable. Solo espera a que el cheque de su padre se haga efectivo. 5 millones, Mónica. Ese es nuestro boleto. Nos llevaremos al bebé y la dejaremos sin nada más que su casa vacía y su vientre seco. De todos modos, es demasiado vieja para darme un hijo. Es estéril. La sala estalló. Las amigas de mi madre se taparon la boca. Los socios de Richard lo miraron con absoluto asco. Pero no había terminado. El vídeo cambió a una nueva imagen. Era un documento. El PDF de la petición de internamiento involuntario que Richard había redactado.
Las palabras mentalmente incompetente estaban resaltadas en rojo, acercándose para que todos pudieran leerlas. Luego, el golpe de gracia. La pantalla mostró los resultados de ADN que había recibido del laboratorio. Resultado de la prueba de paternidad. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Padre, Richard Vance. Y finalmente, una diapositiva que había hecho yo misma. Una simple foto del contrato Proyecto Verde que Richard había firmado hacía 2 días con su firma ampliada junto a la cláusula Responsabilidad personal, $10 millones. El vídeo terminó. La pantalla se volvió negra. Durante 3 segundos, hubo un silencio absoluto. Luego, el caos. «Bastardo», gritó Mónica. No me miraba a mí. Miraba a Richard. «Dijiste que no lo sabía. Dijiste que era seguro». Richard estaba temblando, su rostro era una máscara de terror. Miró a la multitud, luego a mí. Intentó reír, un sonido maníaco y roto. Esto es un deepfake. Es inteligencia artificial. Laura está enferma. Ella está. Ahórratelo, Richard, dije al micrófono. Mi voz era tranquila, resonando sobre los susurros. La policía está en camino. Y también tus acreedores. ¿Acreedores?, tartamudeó Richard, sudando profusamente. ¿Qué acreedores? Mi padre salió de las sombras. Yo, dijo. Firmaste una garantía personal por $10 millones el martes, Richard. Y como acabas de admitir en una grabación una conspiración para cometer fraude y robo, reclamo el préstamo ahora mismo. Richard miró a mi padre, luego al contrato que destellaba en su mente en la pantalla. El color desapareció por completo de su rostro. Se dio cuenta de la trampa. No, susurró. No, eso fue. Eso fue para el fideicomiso. No hay fideicomiso, dije, bajando las escaleras. Nunca lo hubo. Firmaste una deuda, Richard. Le debes a mi familia $10 millones. Y como tenemos un acuerdo prenupcial que te niega todo en caso de adulterio, no tienes forma de pagarlo. Mónica agarró el brazo de Richard, sus uñas clavándose en su traje. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el dinero? Necesitamos el dinero para el bebé. Richard la apartó. Con fuerza. Ella tropezó hacia atrás, casi cayendo sobre la mesa de postres. Suéltame, rugió Richard, perdiendo todo el control. Vaca estúpida. No pudiste mantener la boca cerrada. Lo arruinaste todo. La multitud jadeó de nuevo. Este era el hombre que interpretaba al caballero. Ahora era una rata acorralada atacando a la mujer embarazada que decía amar. Fuera, ordené, señalando la puerta. Ambos. Fuera de mi casa. Laura, por favor, Richard se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. Cambiando de táctica al instante, se arrodilló, literalmente se arrodilló en medio del confeti dorado. Laura, nena, escucha. Ella me tendió una trampa. Me sedujo. Fue un error. Te amo. Solo decía esas cosas para mantenerla callada hasta que pudiera deshacerme de ella. Era patético. Era repugnante. Acabas de intentar afirmar que estaba loca para robar mi dinero, Richard, lo miré con puro desprecio. No eres una víctima. Eres un parásito. Asentí a los guardias de seguridad. Saquen la basura, dije. Los guardias de seguridad, 2 hombres corpulentos que parecían masticar vidrio en el desayuno, se movieron. Uno agarró a Richard por el brazo, levantándolo de sus rodillas como un muñeco de trapo. El otro se movió hacia Mónica. No me toques, chilló Mónica, apartando la mano del guardia. Estoy embarazada. No puedes tocarme. Entonces camina, dijo el guardia, con voz plana. El paseo de la vergüenza fue insoportablemente largo. Richard intentó luchar, gritando sobre sus derechos, sobre su abogado. Llama a tu abogado, le gritó mi padre, su voz retumbando. Ya está demandando al mío el lunes.
Mientras eran arrastrados hacia la puerta principal, los invitados se apartaron como el mar rojo. Nadie los miró con simpatía. Incluso las amigas de Mónica lo estaban grabando en sus teléfonos, transmitiendo en vivo la caída de la mujer que había presumido de su rico padre de bebé durante meses. En la puerta, Richard se agarró al marco, desesperado. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Laura, piensa en lo que estás haciendo. Llevamos 15 años. No puedes simplemente desecharme. Tú nos desechaste en el momento en que decidiste que mi vientre no era lo suficientemente bueno, dije. Adiós, Richard. Los guardias los empujaron hacia la lluvia y cerraron de golpe la pesada puerta de roble. El sonido resonó por la casa, una finalidad que se sintió como la caída de una guillotina. El silencio volvió a la habitación. La fiesta estaba arruinada, obviamente. Los globos dorados parecían de mal gusto ahora. El pastel no estaba cortado. Me quedé al pie de las escaleras, temblando, no de miedo, sino por la masiva descarga de adrenalina que abandonaba mi cuerpo. Mi madre se acercó y me abrazó. Se acabó, susurró. Lo lograste. Lo siento, dije a los invitados, con la voz temblando ligeramente. No habrá corte de pastel. Por favor, llévense la comida a casa y gracias por venir al espectáculo. Entonces sucedió algo increíble. La señora Bernati, la directora de la Junta de Caridad y la mayor chismosa de la ciudad, comenzó a aplaudir. Un aplauso lento y constante. Luego se unió mi primo. Luego, el antiguo socio de Richard. Pronto, toda la sala estaba aplaudiendo. No aplaudían por el drama. Me aplaudían a mí. Aplaudían a la mujer que se negó a ser una víctima. Solté un sollozo, una risa mezclada con lágrimas. Afuera, el drama no había terminado. A través de la ventana, podíamos ver luces intermitentes. Mi padre había llamado a la policía no para arrestarlos por el fraude, eso vendría después, sino por allanamiento y alteración del orden público, solo para aumentar la humillación. Observé a través de las cortinas transparentes. Richard discutía con un oficial de policía, gesticulando salvajemente hacia la casa. Mónica estaba sentada en la acera bajo la lluvia, su vestido dorado empapado, llorando entre sus manos. El Range Rover que pensaba que iba a tener no se veía por ninguna parte. Su destartalado Honda seguía aparcado al final de la calle. Se estaban atacando mutuamente. Pude ver a Richard gritándole, señalándola con el dedo en la cara. El amor del que hablaba por teléfono se había evaporado en el segundo en que el dinero desapareció. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. No podía soportar dormir en la cama en la que Richard había mentido. Pero por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. El monstruo ya no estaba debajo de la cama. Estaba fuera, en el frío, donde pertenecía. A la mañana siguiente, comenzó el verdadero trabajo. Sterling llegó a las 8 de la mañana con un maletín lleno de citaciones. Tenemos el vídeo, dijo Sterling, extendiendo los archivos sobre la mesa de la cocina. Tenemos la garantía firmada. Tenemos el ADN. Tenemos la contabilidad forense de los $280.000 que robó. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté, sirviendo café. Congelamos sus cuentas personales, dijo Sterling. Luego presentamos la demanda de divorcio citando adulterio. Luego tu padre presenta la demanda por la deuda. Lo golpeamos desde 3 frentes a la vez. No podrá ni respirar. Bien, dije. Asfixienlo. Miré el lugar vacío en la encimera donde solía estar la cafetera de espresso de Richard. La había tirado a la basura esa misma mañana. ¿Y Mónica?, pregunté. Es cómplice, dijo Sterling. Podemos demandarla por la devolución de los fondos robados, las joyas, las facturas médicas, el alquiler. Podemos embargar su sueldo durante los próximos 20 años. Hazlo, dije. Quiero cada centavo de vuelta. No porque necesite el dinero, sino porque ella necesita aprender que nada en la vida es gratis. El proceso de divorcio fue menos una batalla y más una ejecución. Richard intentó contratar a un abogado de alto perfil, un hombre conocido por conseguir acuerdos para maridos infieles.
Pero una vez que el abogado vio el contrato Proyecto Verde y la garantía personal por $10 millones, dejó a Richard más rápido que una patata caliente. Richard terminó con un abogado de centro comercial que parecía dormir en su coche. Nos reunimos para la mediación en una sala de conferencias con paredes de cristal 3 semanas después. Richard se veía terrible. Había perdido peso, su piel era gris y llevaba un traje que parecía sin planchar. Estaba viviendo en un motel, según los papeles. Cuando entré, intentó hacer contacto visual para darme esa mirada de cachorro triste que solía funcionar. Lo miré como si no existiera. Mi cliente, comenzó Sterling, no ofrece nada. El abogado de Richard suspiró. Mire, el señor Vance está en la indigencia. La deuda con Vance Reynolds Capital lo está aplastando. No puede pagarla. Se va a declarar en bancarrota del capítulo 7. La bancarrota no eliminará la deuda incurrida por fraude, dijo Sterling alegremente. Tenemos pruebas de que firmó esa garantía bajo falsos pretextos de gestionar un fondo del que pretendía malversar. Eso no es Kendounevel. Richard golpeó la mesa con la mano. No malversé nada. Nunca recibí el dinero. ¿Por qué te detuvimos?, dijo mi padre desde la esquina de la habitación. El intento de gran robo sigue siendo un delito, Richard. Richard se desplomó en su silla. ¿Qué quieren?, susurró. Queremos que firmes los papeles del divorcio sin oponerte, dijo Sterling. Te vas con tus efectos personales, ropa y zapatos. Sin derecho a la casa, sin derecho a los fondos de jubilación, sin pensión alimenticia, y aceptas un plan de pago por los $280.000 que robaste durante el matrimonio. No puedo pagar eso, lloró Richard. Tengo un bebé en camino. No es mi problema, dije. Era la primera vez que hablaba. Me miró con odio. No tienes corazón, Laura. ¿Sabes? Eres una fría, desalmada. Aprendí del mejor, respondí con calma. Firmó. No tenía otra opción. Si luchaba contra nosotros, presentaríamos cargos criminales por el fraude y por haberme grabado sin mi consentimiento, como encontramos en su portátil. Salió de la reunión con una maleta de ropa y una deuda que lo seguiría por el resto de su vida. El tribunal de quiebras le quitó el coche. Le quitaron su colección de relojes. Incluso se llevaron los palos de golf que le había regalado por su 40 cumpleaños. En cuanto a la casa, contraté a un equipo para vaciarla. Reemplacé el colchón. Repinté las paredes. Quemé las sábanas. Quería que cada rastro de su ADN fuera borrado de mi santuario. Una tarde, mientras supervisaba a los pintores, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Laura. Era Mónica. Su voz sonaba pequeña, rota. ¿Qué quieres, Mónica? Yo. Necesito ayuda, sollozó. Richard se fue. Dijo que no puede permitirse el bebé. Dijo que es mi culpa que esté arruinado. Salgo de cuentas en 3 semanas, Laura. No tengo a dónde ir. Mis padres no me aceptan de vuelta. Eso suena terrible, dije. Por favor, suplicó. Sé que lo arruiné. Pero este es un bebé inocente. ¿Puedes ayudarme, solo un préstamo? O tal vez podría quedarme en la casa de huéspedes de nuevo. La audacia era impresionante. Realmente pensaba que podía jugar con mi compasión una última vez. Mónica, dije, mi voz dura como el acero. No solo lo arruinaste. Conspiraste para destruirme. Te burlaste de mi incapacidad para tener hijos mientras llevabas un niño que planeabas criar con mi dinero. No eres una amiga. Eres una depredadora que fue atrapada. Pero el bebé. Hay muchas agencias de adopción y refugios para mujeres, dije. Te sugiero que llames a uno. No me llames más. Si lo haces, solicitaré una orden de alejamiento. Colgué y bloqueé el número. Me quedé allí en mi pasillo vacío, escuchando el silencio. No era solitario. Era pacífico. El karma, resulta, es un artista paciente. Pinta con trazos lentos y deliberados.
No busqué noticias de Mónica, pero en un círculo social pequeño, los chismes viajan más rápido que la luz. 3 semanas después de su desesperada llamada, me enteré por un conocido en común que Mónica se había puesto de parto. No fue el nacimiento real que había imaginado. No hubo suite privada, ni globos dorados, ni un camarógrafo capturando el momento mágico. Dio a luz sola en el hospital del condado. Richard no apareció. Al parecer, estaba esquivando a los notificadores de procesos por otra deuda y viviendo en su coche. El bebé era un niño sano. El hijo que Richard había deseado tan desesperadamente para asegurar su legado. Pero un legado requiere activos, y Richard no tenía ninguno. La realidad de la maternidad soltera golpeó a Mónica como un tren de carga. Ya no podía permitirse el lujoso condominio. Fue desalojada un mes después del nacimiento. Tuvo que volver a su ciudad natal en la zona rural de Ohio, mudándose al sótano de sus padres, el mismo destino del que se había burlado que yo evitara. Intentó demandar a Richard por la manutención del niño. Fue una comedia de errores. No se puede sacar sangre de una piedra. El tribunal ordenó a Richard pagar $200 al mes basándose en su salario mínimo en una ferretería, el único trabajo que pudo conseguir con una marca de fraude en su historial. $200 al mes. Eso ni siquiera cubriría los pañales que solía comprar con mi tarjeta de crédito. En cuanto a su carrera, muerta. La industria en la que trabajábamos era muy unida. Todos sabían lo que había hecho. Ni siquiera tuve que hablar mal de ella. El vídeo de la fiesta había circulado discretamente. Ninguna organización benéfica o fundación de buena reputación contrataría a una mujer conocida por malversar fondos de su benefactora. Escuché que trabajaba como camarera en un restaurante, sirviendo café y huevos a camioneros mientras vendía su ropa de Chanel en eBay para pagar la leche de fórmula. A Richard no le iba mucho mejor. La bancarrota había liquidado algunas de sus deudas, pero la sentencia por los fondos matrimoniales robados permanecía. Los abogados de mi padre le embargaron el sueldo. De cada cheque que ganaba, nos llevábamos el 25%. Intentó contactarme una vez, enviando una carta a mi abogado. Laura, estoy cambiando. Voy a la iglesia. Ahora me doy cuenta de que el dinero no lo es todo. Echo de menos nuestras charlas. Quemé la carta sin leer más allá del primer párrafo. No extrañaba nuestras charlas. Extrañaba el estilo de vida que yo le proporcionaba. Era un hombre que había volado en primera clase y bebido vino de $500, ahora escaneaba productos en un supermercado y vivía en un estudio que olía a moho. Un martes lluvioso, un año después del descubrimiento, estaba detenida en un semáforo en rojo en el centro. Miré por la ventana y vi a un hombre caminando bajo la lluvia sin paraguas. Estaba encorvado, con una chaqueta barata y mal ajustada. Era Richard. Parecía 10 años mayor. Su pelo se estaba debilitando. El andar arrogante había desaparecido, reemplazado por el arrastrar de pies del derrotado. Estaba esperando el autobús. El Richard que conocí por primera vez no sería visto ni muerto en un autobús. El semáforo se puso en verde. No toqué la bocina. No bajé la ventanilla para gritar un insulto. Simplemente pisé el acelerador de mi Mercedes y pasé a su lado. No me vio. Estaba demasiado ocupado mirando sus zapatos. Ese fue el momento en que supe que realmente había ganado. No porque él fuera miserable, sino porque no sentí absolutamente nada al verlo. Ni ira, ni tristeza, solo indiferencia. Era un extraño, una advertencia con una chaqueta mojada. Y Mónica, revisé su perfil de Facebook una vez, un momento de debilidad. Era un torrente de quejas. Tan cansada. ¿Por qué los hombres no dan la cara? Necesito una niñera que trabaje barato. Había fotos del bebé. Se parecía a Richard. Pobre niño. Esperaba que creciera para ser mejor que sus padres, pero las probabilidades estaban en su contra. Cerré el portátil. Su historia había terminado en mi libro. Ahora eran solo notas a pie de página feas y desordenadas en el capítulo anterior al comienzo de mi vida real. Dicen que la mejor venganza es vivir bien, pero creo que la mejor venganza es redescubrir quién eras antes de que los vampiros te desangraran. Vendí la casa.
La mansión colonial con las serpentinas doradas y los malos recuerdos era demasiado grande para una persona. No quería pasar por la habitación de invitados donde Mónica había dormido o la cocina donde Richard había cocinado sus bistecs de culpa. Compré una casa moderna con paredes de cristal con vistas al estrecho. Estaba llena de luz, líneas limpias, sin rincones oscuros donde los secretos pudieran esconderse. Comencé una nueva fundación. Esta se centraba en la educación financiera para mujeres. Quería enseñar a las mujeres cómo proteger sus activos, cómo detectar el abuso financiero, cómo asegurarse de que ningún hombre pudiera hacerles lo que Richard intentó hacerme a mí. La llamé el Fondo Fénix. Una pequeña broma interna para mí, reclamando el nombre que Richard había usado para su empresa fantasma. Mis padres fueron mi roca. Mi padre, el hombre de negocios duro como una roca, se ablandó después de todo. Pasábamos los fines de semana juntos en el jardín. Nunca dijo, te lo dije. Solo dijo, estoy orgulloso de ti. Y el tema del bebé, el comentario del vientre seco, que me había atormentado. Fui a terapia, mucha terapia. Desempaqué la vergüenza que había llevado por no poder concebir. Me di cuenta de que mi valor no estaba en mi útero. Tenía mucho amor que dar, y había muchas maneras de darlo. Me convertí en defensora especial designada por el tribunal, casa, para niños en el sistema de acogida. Usé mis recursos para ayudar a niños que habían sido abandonados por padres como Richard y Mónica. Una tarde, estaba en una recaudación de fondos para la nueva fundación. Llevaba un vestido rojo, un color que nunca usé con Richard porque decía que era demasiado agresivo. Me sentía poderosa. Un hombre se me acercó. Era mayor, distinguido, con ojos amables. «¿Laura Reynolds?», preguntó. «Soy David. He oído mucho sobre tu trabajo con el programa de acogida. Hablamos no de dinero o negocios o estatus. Hablamos de libros. Hablamos del océano». No escaneó la habitación buscando a alguien más importante con quien hablar. Me miró a mí. No sabía de mi dinero. No sabía del escándalo. Solo vio a una mujer con un vestido rojo que hablaba con pasión. «¿Te gustaría tomar un café alguna vez?», preguntó. Mi instinto, el instinto que Richard había inculcado en mí, era decir que no, protegerme, asumir que todos querían algo. Pero luego recordé a la mujer que pasó junto a Richard en la parada del autobús. Esa mujer ya no tenía miedo. «Me encantaría», dije. Lo tomamos con calma. No hubo grandes gestos, ni bombardeo de amor, solo cenas tranquilas y largos paseos. Él tenía su propia vida, su propia carrera como pediatra. No necesitaba mi dinero. Insistía en dividir la cuenta. Una noche, 6 meses después, estábamos sentados en mi terraza viendo el atardecer. «¿Pareces feliz?», dijo David. «Lo estoy», me di cuenta. «Realmente lo estoy». Pensé en la cronología. Hace 2 años, estaba sentada en un coche al lado de la autopista, escuchando cómo mi vida implosionaba. Pensé que era el fin del mundo. Pero no fue el fin. Fue un incendio forestal. Quemó todo. La madera muerta, las malas hierbas, la podredumbre. Y en las cenizas, algo nuevo había crecido. Algo más fuerte. No era una esposa estéril ni una vaca lechera. Era Laura. Y a Laura le iba muy bien. Han pasado 2 años desde la fiesta de revelación de género del infierno. La gente todavía habla de ello en nuestra ciudad. Se ha convertido en una especie de leyenda local, la noche en que la heredera Reynolds le dio la estocada final a su marido infiel. Ya no me importan los susurros. De hecho, los llevo como una insignia de honor. Recibí una notificación del tribunal la semana pasada. La libertad condicional de Richard por el cargo de escuchas ilegales ha terminado, pero todavía está pagando la deuda. La estará pagando hasta que tenga 90 años. Dono cada cheque que recibo de su sueldo embargado a una organización benéfica que proporciona pañales a madres solteras. Creo que la ironía lo mataría si lo supiera. Mónica sigue en Ohio. Escuché que se casó con un tipo que conoció en el restaurante. Espero que la trate mejor que Richard. Y espero que ella lo trate mejor de lo que me trató a mí. Ya no le deseo ningún mal.
Su vida es pequeña, y para alguien como Mónica que anhelaba la grandeza, eso es castigo suficiente. En cuanto a mí, estoy sentada en la playa mientras grabo esto. David está junto al agua enseñando a un niño pequeño a lanzar piedras. Ese niño es Leo. Tiene 5 años. No le di a luz. Lo conocí a través de mi trabajo de defensa. Había pasado por 3 hogares de acogida. Sus ojos estaban tristes y cansados, como los míos. Después del divorcio, decidí acogerlo. Y el mes pasado, la adopción se finalizó. Richard tenía razón en una cosa. No pude darle un hijo, pero se equivocó en todo lo demás. No necesitaba dar a luz para ser madre. Necesitaba abrir mi corazón. Leo mira a David y ríe. Un sonido puro y sin cargas. Mi corazón se hincha tanto que creo que podría estallar. Esta es la familia por la que estaba luchando. No se parecía a lo que pensaba. No se construyó sobre la genética o el legado o fondos fiduciarios de 10 millones. Se construyó sobre estar presente. Se construyó sobre la confianza. Cojo una piedra y la froto con el pulgar. Es lisa, desgastada por el océano, como yo. Quiero decirles, si están escuchando esto y se sienten atrapadas, si están sentadas en su coche sospechando lo peor, o si están acostadas en la cama junto a un extraño que solía ser su esposo, quiero que sepan que la explosión no es el final. La explosión es la puerta de salida. Crúcenla. Dejen que arda. Dejen que la verdad destruya la mentira en la que han estado viviendo. Dolerá. Dios, dolerá. Sentirán que se están muriendo. Pero no se están muriendo. Están despertando. Y al otro lado, el aire es limpio, la luz es real, y son libres. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por caminar este camino conmigo. Si han llegado hasta el final, también son supervivientes. Cuídense, señoras. Y recuerden, revisen la factura del teléfono, confíen en su instinto, y nunca, nunca dejen que las vean llorar. Aquí Laura, despidiéndose.